Alejo Carpentier vivió en el periodo comprendido entre 1904 a 1980. Fue un escritor y un musicólogo cubano, el cual fue considerado uno de los fundadores del realismo mágico. Él nació en Lausana, pero a temprana edad se mudó a Cuba, donde durante su vida trabajó como un periodista y un escritor, donde sus obras destacan novelas, ensayos y cuentos. Fue también un defensor de la música y de la cultura latinoamericana. En cuanto a sus obras, las que más destacan son Los Pasos Perdidos, El Reino de este Mundo y Viaje a la Semilla. Algunos libros similares son El Almohadón de Plumas, La muerte inexplicable de Alicia, la protagonista, víctima de un animal extraño que vive en su almohadón de plumas. También está Pedro Páramo, historia de un pueblo sometido al poder despótico del cacique. Pedro Páramo ha quedado reducido en cenizas. Y La vida es un sueño, su tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Un cementerio. El ambiente es como todos los de este tipo, tumbas que no reciben la visita de sus parientes hace mucho tiempo. No hay flores, las estatuas lucen anticuadas y bastante desgastadas. De un momento a otro, un ventarrón comienza a mover las cosas. Todo empieza a rejuvenecer. Las estatuas recobran su esplendor, las hojas del suelo recobran su lugar. De pronto nos encontramos en una casa donde se está velando el cuerpo de don Marcial, marqués de Capellanías. Como por arte de magia, un botón invisible es activado y don Marcial recobra la vida. Al levantarse, todas las personas se sorprenden al ver lo que está ocurriendo, y luego se retiran porque ya no tienen nada más que hacer en el lugar. Incluso el notario, que se había personado para ver lo de la herencia, se fue ya que don Marcial estaba vivo. Los días pasaban y él sintió como su cuerpo iba sufriendo cambios. Desaparecieron las arrugas de la frente, su papada y las patas de gallo también se fumaron. Sintió en un momento la necesidad de una mujer. Su cuerpo lo pedía. Por fortuna, su esposa, al enterarse de que él estaba vivo, regresó a la casa conyugal, y los días siguientes pasaron ardientes momentos de intimidad. Días después, en algún momento, se encontraron frente a un cura con trajes de novios y el sacerdote los descasó, y podían ir y vivir felices cada uno por su lado. Salieron de la iglesia y cada quien se fue a su hogar. Él seguía visitando a su esposa en la casa de los padres de ella. Poco a poco las visitas fueron siendo menos seguidas hasta que ya no se vieron. Regresó al colegio y, para su sorpresa, comenzó a olvidarse todo lo que había aprendido en esos años. Los conocimientos de matemáticas, física, todo se fue de su memoria. Salía a pasear con otras chicas y con sus amigos. Un día sintió los deseos de jugar con juguetes para niños. No se explicaba el por qué, pero así lo sentía. Se dio cuenta que los muebles de la casa empezaban a crecer y los iba observando cada vez desde abajo para arriba. Otro día quiso caminar y se cayó. Al querer incorporarse no podía hacerlo. Lo único que le quedaba era gatear. Se trató de comunicar con los que lo rodeaban y no podía porque nadie entendía lo que balbuceaba. Él no se explicaba por qué. De imprevisto se encontró en los brazos de una mujer que le hacía muchos mimos y caricias. Finalmente apareció en el útero de esta mujer y de pronto desapareció. Proceso de lectura. El libro no fue lo que esperaba. Personalmente creí que con el nombre se trataría sobre granjeros o sobre el campo, pero no. Su redacción era muy compleja, por lo cual me generó mucha confusión a la hora de leerlo, y en sí era muy aburrido, como que me esperaba algo mejor. Hola, soy Nicolás Valenzuela y yo les vengo a presentar los valores que pude identificar dentro del libro Un viaje a la semilla de Alejo Carpentier. Cabe destacar que no fue fácil encontrar valores, puesto que el libro es como un relato muy resumido de la vida del protagonista, que sería Don Marcial, y no hay situaciones concretas donde se pueda identificar valores, pero sin embargo puede identificar algunos. Bueno, el primer valor que puedo identificar es el amor. En la parte de la historia donde se menciona que Don Marcial vuelve a sentir la necesidad de su esposa o de una mujer. Todo esto ocurriendo cuando Don Marcial va rejuveneciendo, y esto se cita textualmente. En la siguiente cita: al principio la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable, pero poco a poco las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron
a la flagelación. Cierta noche don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces cuando la marquesa volvió una tarde de su paseo a las orillas de Almendares. Bueno, el segundo valor, o más bien enseñanza también podría decirse, fue el hecho de valorar lo que tenemos, valorar nuestra vida, las experiencias, los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de esta, porque como se nos menciona en el libro, por ejemplo, el protagonista iba olvidando todo lo que había aprendido, iba dejando de lado sus sentimientos, todo lo que había sentido por una persona como lo era su esposa, todo lo que había aprendido durante la vida. Entonces nos enseñó igual a valorar lo que tenemos. Y bueno, después el protagonista termina fallecido dentro de un cementerio desolado y completamente abandonado. Viaje a la semilla es un texto poético muy agradable a la lectura, al ir un viaje a través del tiempo y el espacio, en la cual el autor logra crear una exquisita narrativa donde se comienza y se termina en el mismo lugar, pero con una perspectiva totalmente distinta. La prosa es exquisita y llena de detalles sensoriales, en la cual nos hace sentir la escena tal como si la estuviésemos viendo nosotros mismos, además de hacer gran énfasis a temas como lo son la identidad, la memoria y la naturaleza humana, haciendo que esta escritura sea una gran obra literaria. Yo lo calificaría con un 9 sobre 10. Por su gran originalidad, temas a tratar y la profundidad de este. Sin embargo, el libro carece de un gran desarrollo de los personajes fuera del principal. Lo recomiendo porque es único, original y destaca por su tema en toda la historia, por el tema principal. Carpenter nos cuenta una vida desde el nacimiento y nos cuenta la trayectoria entera de un extremo a otro, y es ahí donde el lector se atrapa por los sentimientos y sensaciones por cada etapa contada. También lo recomiendo porque el lenguaje de este libro es muy peculiar y tiene una gran importancia. Con palabras escritas calza todo en el lugar perfecto, dando un sentido a todo lo que hemos leído. Y por eso la mayoría de lectores tiene que releer esta historia para poder comprender de lo que se trata. Seguramente tendremos que avanzar lento en la lectura, pero sin embargo al final de la lectura es literatura en su máxima expresión. Su complejidad lo hace que sea un libro maravilloso y por eso lo recomiendo, porque es mejor no saberlo nada a enfrentarlo como bien.